Simplemente, dice él, contempla la voz como un mecanismo de vocalización que produce la apariencia de que hay alguien ahí dentro hablándote. No pienses en ello, solo date cuenta. No importa lo que diga la voz, es igual. No importa si dice cosas agradables o desagradables, cosas espirituales o cosas no espirituales. No importa, porque sigue siendo tan solo una voz hablando dentro de tu cabeza. De hecho, el único modo de tomar distancia de esta voz es dejar de diferenciar lo que dice. Deja de sentir que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice y otras no. Si la estás oyendo hablar, es evidente que no eres tú quien habla. Tú eres el que oye la voz, tú eres el que se da cuenta de que esa voz está hablando. Y esa también forma parte del ejercicio del darme cuenta de la voz y observarla. Porque cuando me doy cuenta de que esa voz está ahí taca taca con el diálogo, si yo me pregunto, ¿quién está pensando esto? Me voy a dar cuenta que ese que se da cuenta de ese que está pensando no soy yo. Ese que se da cuenta es el que yo soy realmente. Y ese es el que tiene que hacer el paso atrás y observar. Y darse cuenta, como dice este autor, como recién lo acabo de decir, que soy yo el que está escuchando esa voz. La oyes cuando habla, ¿no es así? Haz que diga hola ahora mismo. Si yo la escucho cuando habla la voz, ¿quién está escuchando esa voz? Entonces, yo ahora le digo a la voz que diga hola. Vamos a probarlo. Estoy así y en mi mente ahora yo le digo que diga hola. Y fíjense en que dice hola. Y lo dice. Bien. Repítelo unas cuantas veces. Hola, hola, hola. O sea, ¿quién dice hola? Yo. Yo digo hola. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo paro, me detengo, hago un paso atrás, observo la voz, puedo decirle que diga hola y lo dice? ¿Cómo puede ser que en otros momentos yo me diga a mí mismo que no puedo parar esa voz y que es imposible y que no se calla y que quiero que se calle, ¿no? Porque es así. Vean. Entonces, también dice el autor, puedes por dentro, internamente, decir hola. En vez de decir hola hablado, puedo decir hola internamente, ¿no? ¿Puedes oírte decir hola por dentro? Si yo me silencio por un momento y digo, bueno, no voy a decir hola, yo lo digo verbalmente, pero ustedes díganselo mentalmente, ¿no? Hola, van a ver que escuchan ese hola. Por supuesto que podemos hacerlo. Así pues, por una parte hay una voz que habla, y por otra parte está ese que se da cuenta de que esa voz está hablando. Y eso es fundamental, porque todos tenemos una mente dividida. Los que estudiamos el curso de milagros ya lo tenemos más claro esto, pero el que no estudia el curso de milagros no importa, porque también se da cuenta. Todos podemos darnos cuenta de esto, de que hay alguien que se da cuenta en mí de que se da cuenta. Soy yo que me doy cuenta de que me estoy dando cuenta de que hay una voz. Si no, ¿quién se da cuenta? El problema es que, aunque es fácil darse cuenta de que la voz está diciendo hola, es más difícil ver que al margen de lo que esté diciendo la voz, no se trata más que de una voz que está hablando mientras tú estás escuchando. No hay absolutamente nada que esa voz pueda decir que sea más tú mismo que cualquier otra cosa que diga. Supón que estás mirando 3 objetos, un florero, una foto y un libro. Si entonces alguien te pregunta, ¿cuál de esos objetos eres tú?
sin duda vas a responder ninguno de ellos, ¿no? A cualquiera nos va a pasar. Si nos preguntan de 3 objetos, me preguntan cuál de esos 3 objetos soy yo voy a decir que no soy ninguno de esos 3 objetos. Yo soy el que ve los objetos. Y fíjense en que en ese momento lo tenemos bien claro en esa situación. Hay 3 objetos ahí, me preguntan, ¿cuál de esos 3 objetos eres tú? Y yo digo, no, yo no soy ninguno de esos 3 objetos. Yo soy el que ve los objetos. Y lo tengo súper claro. Ahí eso lo vemos todos muy claro, ¿no? No importa lo que pongan delante de mí, siempre voy a ser yo el que está mirando los objetos. Es la acción de un sujeto percibiendo diversos objetos. Esto es igualmente cierto respecto a escuchar la voz interna. Sea lo que esté diciendo la voz, tú eres ese que se da cuenta de la voz. Y esto parece también una tontera, pero es que es un ejercicio fundamental para tener paz, para sanar también, para ser feliz. Porque si yo le hago caso a esa voz, la verdad que la voz se va a terminar, parece como que se apodera de mí, ¿no? Porque literalmente es así, a mí me ha pasado. Después que tenemos mucho entrenamiento mental, ya la voz nos puede convencer en diferentes momentos del día, pero la mayor parte del día ya no le vamos a prestar atención, ¿no? Mientras pienses que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice, pero otras de las cosas que dice no las dices tú, has perdido la objetividad. Puede que quieras creer que tú eres la parte que dice las cosas agradables, pero a pesar de todo sigue siendo la voz quien las dice. Puede que te guste lo que dice, pero no eres tú quien lo dice. No hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que mora en tu mente. Tú eres quien la escucha. Esto parece muy fácil, ¿no? O sea, está explicado aquí y es muy fácil. Pero que esto es el trabajo del perdón, de que habla el curso de milagros. Esto es el Ho'oponopono, la técnica de Ho'oponopono, de la que habla el Ho'oponopono, ¿no? Esto es la base de cualquier camino espiritual. Yo, ni ustedes, ni cualquiera, es espiritual porque arme un personaje externo espiritual y ahora me comporte buenecito y vaya por la vida predicando la palabra y regalando flores a los niños, a los enfermos y alimentando a los perritos de la calle y haciendo obras buenas, ¿no? Esa es la idea de espiritualidad que nos enseñó el mundo y nosotros no creímos, ¿no? Para poder crecer realmente, ¿no? Internamente, espiritualmente, yo me tengo que dar cuenta de que me doy cuenta. Mientras yo no me dé cuenta de que soy ese que se da cuenta de esa voz en mi cabeza, me va a costar trabajo cualquier práctica espiritual que quiera emprender, ¿no? Si no entiendes esto, tratarás de averiguar cuáles de las muchas cosas que dice la mente eres realmente tú quien las dice. Porque también la voz, lo que nos pasa, ¿no? Es que como hay una división interna que tenemos todos, hay cosas que nos dice la voz a la cual, con la cual estamos de acuerdo y asentimos y nos las creemos, y otras que nos dice que no, decimos no, ese no soy yo quien las dice. Creamos más división internamente. No, es que todo lo que dice esa voz no soy yo. Yo soy el que se da cuenta de esa voz en mi cabeza. La gente asume innumerables cambios en su vida en el intento de encontrarse a sí misma. Quieren descubrir cuáles de esas voces, cuál de esos aspectos de su personalidad es su verdadero ser. La respuesta es muy sencilla: ninguno de ellos. Si observas objetivamente la voz, llegarás a ver que buena parte de lo que dice no tiene sentido. Por eso cuando
nos abocamos a estar atentos, eso es trabajar la atención, ¿no? La atención, que después cuando veamos el trabajo que tengo ahí preparado sobre la meditación trascendental, lo vamos a ver, es justamente lo que él dice acá, ¿no? Es un llegar a darme cuenta que no tiene sentido. Por eso los que estudian el curso de milagros, fíjense en que en una de las lecciones del curso de milagros hay una lección, un ejercicio o lección que me dice estos pensamientos que pienso, o me dice mis pensamientos no significan nada. Le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Los ejercicios del curso de milagros no son para que ahora seamos maestros de dioses y buenas personas por ahí, prediquemos la palabra, andemos con la paloma y el libro bajo el brazo, sino justamente para que reconozcamos esto. Porque al hacer esos ejercicios lo que estamos logrando es darnos cuenta de que eso que da vueltas ahí, como un hámster enloquecido y que nos cuenta cuentos continuos, no soy yo. Por eso la meditación no es para ver pájaros de colores y arcoíris y pasar a la conciencia alterada y todo eso que hay gente que se pinta todo ese cuento, no. Es justamente para situarme en ese espacio donde yo me doy cuenta que todos esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos, todo eso pasa y yo soy el que los mira, el que los observa. Fíjense que el perdón, por ejemplo, del curso de milagros es mirar al ego sin juzgar. El Ho'oponopono, por ejemplo, me dice que a cada sentir o reacción que me viene, porque cada sentimiento tuvo lugar en un pensamiento, ¿no? Todos los pensamientos dan origen a un sentimiento. Entonces, si yo digo gracias o lo siento, ¿no? O te amo, bueno, o cualquiera de las frases de Ho'oponopono, estoy parando esa mente, esa voz, y al mismo tiempo estoy observando, ¿sí? Que soy yo, el que puedo hacer ese movimiento, darme cuenta de que me estoy atacando y decir basta, ¿no? Es como un basta, lo siento, gracias, te amo. El lo siento, gracias, te amo no es para adelgazar 20 kilos, como dicen por ahí, o conseguir la pareja ideal, porque es que en la espiritualidad se está trastocando todo. Es justamente para volver a mí mismo, a mi centro, a mi yo, a quien yo soy realmente, a mi esencia. Entonces, desde ahí, estando en ese centro tranquilo, es que toda mi película, o mi vida, o mi experiencia va a cambiar automáticamente. No sé cómo. Eso no tengo nada que ver con eso. Lo tengo que dejar. No estar que yo quiero que la película se acomode a mi manera, como a mí me gusta. Entonces me enojo ahora conmigo mismo porque yo estoy practica que te practica y resulta que mi vida sigue siendo un desastre. Claro, sigue siendo un desastre porque todavía yo no descubrí quién soy yo y que yo soy el que está mirando siempre ahí fuera. Y nunca estoy dentro. Estar dentro es escuchar esa voz, ¿sí? Eso es estar dentro. Y no darle importancia. Estar más en el corazón y salir de la cabeza.